El último en nuestra lista de personas adictas al poder es el general Rafael Leonidas Trujillo Molina, también conocido como el Jefe. De este hombre podríamos hablar por horas y horas, pues fue mucho lo que hizo durante sus 30 años de gobierno. No obstante, nos limitaremos a hacer solo las menciones clave de sus largos mandatos. Rafael Leonidas Trujillo Molina nació un 24 de octubre del año 1891 en la provincia San Cristóbal, República Dominicana. Hijo de soldado y una mujer modesta, realizó sus estudios básicos de manera irregular y bastante limitados. En el año 1897, a sus 6 años, fue inscrito en la escuela de Juan Hilario Meriño. Un año más tarde se trasladó a la escuela Bruton, donde fue discípulo de Eugenio María de Hostos y permaneció allí durante 3 o 4 años más. En el año 1916, tras la intervención estadounidense, el ejército de ocupación pronto creó la Guardia Nacional. En el 1918, viendo en ello una oportunidad, Trujillo se integró a la recién fundada institución militar y pronto fue promovido a segundo teniente. En el año 1922 fue trasladado al Cibao y mientras se encontraba en San Francisco fue ascendido a capitán, esto sin pasar por el grado de primer teniente, algo bastante irregular para el escalafón militar. Ya para el año 1924 llegó al grado de mayor. Cuando las tropas de Estados Unidos abandonaron el país, dejaron a Trujillo al cargo. Y en el 1927 Trujillo se integró a la Brigada Nacional, institución esta creada para reemplazar la Guardia Nacional, y ascendió de esta forma al grado de general. Este ha sido el mandatario que más tiempo ha ostentado el mandato presidencial, pues gobernó la República Dominicana con mano de hierro por 30 años. A este segmento de la historia se le conoce como la era de Trujillo. Sus periodos como mandatario fueron ejercidos bajo la figura militar, la cual fue llamada Generalísimo del Ejército. Esto dentro de los periodos comprendidos en el año 1930 a 1938 y de 1942 a 1952. Los ánimos llegaron a caldearse de manera muy incómoda a niveles nacionales, a niveles internacionales. Gobernó de forma indirecta entre los años 1938 a 1942 y de 1952 a 1961, valiéndose de presidentes títeres, dentro de los cuales se encontraban su hermano Héctor Bienvenido Trujillo y el doctor Joaquín Balaguer. Este tenía como abanderado la reestructuración y modernización del Estado, lo cual logró en muchos aspectos. Obras más destacadas del mandato de Trujillo podemos mencionar la construcción del Palacio de la República Dominicana, pues hasta el 1925 el mando del país era ejercido en la mansión presidencial, un modesto edificio de 2 niveles desde el cual se emitían las decisiones que manejaban la República. La edificación de importantes edificios gubernamentales tales como el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, edificios de oficinas gubernamentales, entre muchos otros. La construcción de caminos y carreteras de alto tráfico para la época, la creación de industrias diversas como textil, manufactureras, la construcción, entre muchas otras, la dinamización del sector agrícola, el estímulo educativo, la construcción de importantes vías de ferrocarril en el país e importantes modificaciones a la infraestructura de la ciudad, mejoras sustanciales para el ejército. El personal militar recibió generosa paga y beneficios bajo su gobierno. El ejército se amplió numéricamente y se incrementaron los inventarios de equipo. Por esos años se decía que los militares podían hacer básicamente lo que les daba la gana. También ideó y creó la celebración de la Feria Mundial de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre y muchísimas obras más ejecutadas durante sus 30 largos años de gobierno. Hasta este punto estamos bastante bien. Sin embargo, ¿por qué es considerado por la historia como uno de los más grandes dictadores que haya tenido la República Dominicana? Pues bueno, la respuesta es bastante simple. Hasta la fecha, nadie ha usado una brutalidad y una represión como la que ha utilizado este hombre para aferrarse enfermamente al poder. Su ascenso al poder dio sus primeros pasos en el año 1930, justo cuando estalló en Santiago una insurrección contra el presidente Horacio Vázquez.
por lo cual los rebeldes marcharon hacia Santo Domingo para dar un golpe de estado al presidente. Trujillo recibió del presidente Vázquez la orden de someter a la rebelión, pero cuando los amotinados llegaron a la capital el 26 de febrero de ese mismo año, no encontraron resistencia alguna, enterándose luego el presidente Vázquez de que uno de los ideólogos de la insurrección era el propio Trujillo. Este decidió renunciar como una salida negociable a la crisis a fin de evitar el derramamiento de sangre, y el líder rebelde Trujillo fue proclamado presidente interino. Eventualmente, el presidente Vázquez fue enviado al exilio, en el cual murió. Ahora bien, no se dejen engañar por la modernización del Estado y de los grandes avances en esos años de la sociedad dominicana, ya que todo este sistema estaba amañado a favor del dictador. Es decir, las empresas, los cuerpos castrenses, los jueces y demás órganos del Estado, lo que le proporcionó una riqueza personal desmesurada con la cual hacía básicamente lo que se le daba la gana. Pero no nos detengamos aquí. La era de Trujillo es considerada como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, la represión a toda oposición y el culto a la personalidad, es decir, todos debían alabar a Trujillo. Las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones contra los derechos humanos. Además, sometió al país a un estado de pánico, donde una muerte podía ser considerada como un accidente y cualquier persona podía ser encarcelada y torturada en una de las cárceles clandestinas destinadas a esas prácticas. Según datos históricos, el gobierno de Trujillo fue responsable de la muerte de más de 50.000 personas, muchas de ellas torturadas y asesinadas por el simple hecho de una sospecha. Un dato muy interesante respecto de este personaje es que no toleraba a los haitianos. De hecho, los detestaba con toda su alma. Tanto así que en octubre de 1937 ocurrió la llamada Masacre del Perejil, en la cual Trujillo ordenó a sus tropas la erradicación masiva de la población de origen haitiano que residía en territorio dominicano, particularmente en fincas agrícolas situadas a lo largo de la frontera entre Haití y República Dominicana. Según historiadores, este es un hecho en el cual no se utilizó un solo disparo y las víctimas mortales fueron asesinadas a punta de cuchillos, machetes y bayonetas. A finales de los años 1950, durante el régimen de Trujillo se creó una especie de policía secreta, denominada Servicio de Inteligencia Militar, SIM por sus abreviaturas, la cual tuvo como finalidad la represión política. La organización contó con una cantidad indefinida de agentes secretos y funcionarios de la dictadura, buscando entre ellos un psicópata de nombre Johnny Aves García. Este fue nombrado como jefe del SIM. Este se encargó en muchos casos de llevar a cabo las órdenes de represión y tortura de Trujillo por medio de crueles y barbáricos métodos, tales como cortes e incisiones en la carne, levantamiento de las uñas a sangre fría, la amputación de miembros, silla eléctrica, entre muchas otras crueles prácticas. Aunque se cuenta que en muchas ocasiones Johnny Aves actuaba por cuenta propia. De esta organización es bueno mencionar que el SIM aterrorizó a la población en general mediante la tortura y contó con varios lugares para llevar a cabo sus macabros planes. Dentro de ellos tenemos lo que fue conocido como la cárcel del 9 y la temible cárcel de la 40, de la cual se consideraba que nadie salía con vida. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue el brutal asesinato a golpes de las hermanas Mirabal a manos de secuaces, lo que motivó la indignación general a nivel nacional e internacional. Dentro de las curiosidades de la dictadura de Trujillo, podemos mencionar que Trujillo, aparte del ejército y la policía, tenía su propia banda de maleantes llamada La 42, las cuales utilizaba para hacer toda clase de revueltas. En su juventud, Trujillo se dedicó por un tiempo al robo de ganado y la falsificación de cheques, motivo por el cual estuvo encarcelado por varios meses. El presidente Trujillo odiaba mucho al presidente Rómulo Betancourt, por lo cual en el año 1960 orquestó un plan para asesinarlo, colocando una bomba dentro de su vehículo, pero esta al detonar no llegó a matarlo, sino que lo hirió haciéndole herida en los brazos. Esto eventualmente traería consecuencias para Trujillo a niveles internacionales y para la República Dominicana también.
Una ocasión para congraciarse con los Estados Unidos, Trujillo le declaró la guerra a la Alemania nazi de Adolf Hitler. Este último restó mérito a tal declaración y para enseñarle modales hizo que uno de sus submarinos hundiera dos de los mejores barcos de la armada de Trujillo. Luego del hecho, el jefe se mordió la lengua y guardó silencio. Vale la pena destacar que el servicio militar era obligatorio para los hombres en edad apta para combate. Además, para perpetuar el terror, Trujillo instruyó el sistema único de partidos, siendo el Partido Dominicano el único, y era de carácter obligatorio para los ciudadanos estar inscritos en este. Era tanto así que las requisas militares y policiales, si no tenías el carnet de filiación al Partido Dominicano, ibas preso y pagabas una multa. Otro de esos hechos que vale la pena contar es que el regalo de bienvenida a la presidencia de Trujillo en su primer año de gobierno fue ser visitado por una monstruosidad climática de categoría 4 llamada Huracán San Zenón, el cual literalmente destruyó la capital y echó a perder la producción nacional. So consequently, what he done is the benefit for the country. Esa dictadura es una especulación de los enemigos. This word of dictator is a speculation word created by his enemies. Trujillo era un hombre muy mujeriego y según cuentan las personas que vivieron la época de los 30 años, tras conocer que el jefe iría a visitar algún poblado, los campesinos y hacendados arreglaban a sus hijas señoritas, de forma tal que sean del agrado del jefe. Con esto se pretendía que Trujillo se las llevara, les hiciera el amor y las regresara convertidas en toda una mujer, todo por el jefe. Según cuentan, esto traía muchos beneficios para el padre de la doncella. Su último periodo presidencial fue en el año 1961, luego de lo cual fue asesinado el 30 de mayo de ese mismo año en Santo Domingo, específicamente en la carretera que lleva a San Cristóbal por antiguos aliados convertidos en enemigos. Por los hechos cometidos durante sus mandatos, la historia lo califica como un caudillo, un dictador, un ladrón, un mentiroso, descarado, manipulador y uno de los más grandes asesinos de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.